Me corresponde presentar al ponente de la primera conferencia, don Félix del Valle Carrasquilla. Somos muy amigos desde hace muchos años, porque él es sacerdote diocesano de Toledo y yo también lo soy. Aunque ahora sirviendo a la Iglesia aquí en Zaragoza, pues hace ya 19 años. Don Félix es sacerdote diocesano de Toledo, ordenado en el año 1987. Es doctor en teología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Es profesor de teología en el Instituto Teológico de San Ildefonso, profesor catedrático de antropología teológica del Tratado de Gracia y Virtudes. Así que de virtudes se entiende y de esperanza también entiende. Es el ponente adecuado para el tema de la esperanza. Es también profesor en la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid, profesor visitante. Es director espiritual en el Seminario Mayor y es conciliario de jóvenes que van creciendo y siguen siendo jóvenes porque se incorporan a ese grupo de apostolado Oasis de Toledo, se incorporan los hijos y los nietos, pero ya son muchos los años de atender y de servir como conciliario a toda esta pastoral juvenil, con muchas actividades que ahora no relato. Su ministerio es... Bueno, esto no, si fuese esto Estados Unidos, este sería una falta de respeto a Estados Unidos, Inglaterra o lo que sea, yo qué sé, más anglosajón, digamos. Esto sería una falta de respeto absoluta. Pero el ministerio de don Félix es estrictamente sacerdotal. Y yo soy testigo de que es un sacerdote que ora, que reza abundantemente, muy abundantemente, porque vive de Cristo y su vida cristiana y sacerdotal es vida de Cristo en él. Es muy amigo de Nicolás Cavasilas y tiene un librito escrito que puede servir como introducción para después leer directamente a Nicolás Cavasilas en la vida en Cristo. Es un cristiano y un sacerdote de oración abundante. Es un sacerdote de estudio, que estudia para conocer a este que le ama y al que él ama y que desea que todos amen, pero hay que conocerlo para poder darlo a conocer. Entonces es un hombre de estudio y es un hombre de predicación, es un hombre de enseñanza como profesor, de predicación como conciliario, de predicación como director de ejercicios espirituales, de múltiples conferencias. Ahora, esta semana pasada acaba de venir de Arabia Saudí, porque faltaba allí un cura para poder confesar a unas personas y le dijeron que sí podía acercarse y se ha acercado. Pues es un hombre de oración, es un hombre de estudio, por este deseo de conocer al que él sabe que le ama y al que él ama y desea que todos amen. Y es un hombre de caridad por esto, por enseñar, por escribir y por predicar. Tiene escritos distintos libros, pero no escribe por el prurito de escribir o porque, bueno, escribe por un deseo de caridad. Me parece, si me equivoco, usted me corrige, señor ponente. Pero, no es un escribir por escribir, es un escribir por amor, ¿no? Es un vivir de fe en la oración, de esperanza en el estudio y de caridad en la enseñanza, en la predicación y en el escribir. Porque en ese trato con Cristo y en ese trato con el Padre, en el Espíritu Santo, en ese trato conociendo el misterio de la Iglesia, amándola y desde la Iglesia amando al mundo, estando como director espiritual en el seminario y dirigiendo también tantas personas, viéndolas en sus sufrimientos psicológicos, espirituales y en sus ataduras internas, y para eso el libro El fuego y el barro que él tiene escrito, descubrir cuáles son esas ataduras, esos tapones que nos impiden acoger la gracia de Dios, que nos frenan en todas las dimensiones, que nos mortifican innecesariamente y absurdamente. Pero cómo entrar ahí en el inconsciente para poder descubrir esto y dejar que actúe el Espíritu Santo y que actúe la gracia.
que no actuará sin nosotros, sin que abramos todas esas puertas a las que somos llamados. Pues todas esas necesidades que Él va detectando, pues las lleva al estudio y las lleva o da lugar a escribir estos libros que Él va escribiendo y otros que esperamos que por la gracia de Dios siga haciendo, que responden a esto, a necesidades, a sufrimientos, a dones que Dios quiere concedernos y que Él cree que debe responder así a través de este ministerio de la Escritura. Entonces es un hombre que vive de fe, de esperanza y de caridad. Si le quieren conocer más, pues léanse sus libros, porque como escribe de esta manera, cuando alguien escribe, no escribe cosas, ni escribe por escribir. Si escribe de verdad, escribe alguien que escribe para alguien. Y cuando escribe alguien, se da a conocer él también. Así es la palabra de Dios. No es algo escrito en un texto, es alguien diciéndonos algo acerca de él a nosotros, para que nos pueda transformar y podamos vivir en comunión con él. Pues lo que importa ahora es lo que él nos vaya a decir. Esto es simplemente para que le escuchen con deseo y para que el que presenta al ponente les abra el corazón y descorran o borre prejuicios que quizá puedan tener de Toledo, a saber qué nos va a decir, o cualquier otra cosa, pues escuchen con toda confianza. Espero que hemos empezado rezando, pues la gracia de Dios abrirá también nuestros corazones y también hemos pedido por Él para que Él pueda decirnos lo que Cristo nos quiere decir a través de Él. Muchas gracias. A mí no me aplaudan, no hace falta que me aplaudan porque yo no he dicho nada para que me aplaudan. Bueno, yo doy muchas gracias a don Miguel porque ha descrito lo que yo quiero llegar a vivir, pero lo que todavía estoy muy lejos de vivir. Me he permitido poner un subtítulo a la intervención de hoy, el ánimo cristiano o el desánimo carnal, porque esa es la elección. Podemos vivir de la esperanza cristiana, por lo tanto del ánimo, el verdadero ánimo, estar animados, animosos, o entre el desánimo carnal. El jubileo es un año de gracia que acentúa algún aspecto particular del misterio cristiano para ayudarnos, de parte de Jesucristo, a crecer en la capacidad de vivirlo mejor después. Es algo parecido a lo que sucede con el año litúrgico. El año litúrgico va en sus diversos tiempos acentuando, subrayando, destacando aspectos distintos del único misterio de la vida cristiana. No para que los dejemos caer en el olvido cuando termina el tiempo litúrgico, sino para lo contrario, para que cuando termina ese tiempo litúrgico en el que hemos estado algo más atentos, centrados en ese aspecto más particular de la vida cristiana, al acabar ese tiempo quedemos ya más capaces de vivirlo habitualmente sin la necesidad de estar ya tan explícitamente atentos o dedicados a él. Y así el recorrido del año litúrgico va fortaleciendo los diversos aspectos de la vida, de la única vida cristiana, y centrándonos una temporada en unos, otra en otros, nos tiene que ir sirviendo para esto, para aumentar en nosotros una capacidad cada vez más fácil, más habitual, más continua, incluso más espontánea, de seguir viviendo aquello que destacó en algún tiempo particular del año litúrgico. El año jubilar es también, esto es como una gracia extraordinaria que tiene que permanecer después. Y en este caso, en este año de la esperanza, pues se trata de esto. Este año jubilar tiene este propósito, enseñarnos a esperar mejor, a vivir mejor esta central virtud teologal de la que depende nuestra salvación. En los evangelios vemos cómo Jesucristo no pudo hacer milagros entre sus paisanos en Nazaret, y nos dice el Evangelio de San Mateo, porque ellos no tenían fe. ¿Y qué quiere decir? Que Jesucristo no pudo hacer milagros en Nazaret porque ellos no tenían fe. Bueno, no quiere decir que Jesucristo perdiera el poder de hacer milagros,
cuando pisaba la tierra de Nazaret, ni quiere decir que propiamente sus conciudadanos no tenían fe, sino que quiere decir más bien no tenían esperanza. No esperaban que Jesucristo pudiera hacer aquello que habían oído, que realizaba según decían en otros lugares. Pero no es este el hijo del carpintero, no conocemos a su familia, de dónde saca esta sabiduría y estos milagros. Y otro evangelista dice expresamente, y desconfiaban de él. Jesucristo no pudo hacer milagros en ellos porque ellos desconfiaban, porque ellos no tenían fe, es decir, porque ellos no tenían esperanza. ¿Qué es la esperanza teologal? ¿Por qué nos dispone y nos abre a los dones divinos? ¿Qué dones debemos esperar? ¿Cómo aprender a esperar? ¿Qué nos impide esperar teologalmente? Son las preguntas a las que me gustaría responder, haré lo que pueda. Las respuestas van a quedar más bien esbozadas que definidas, con más indicios de caminos a seguir que definiciones claras y concisas. Perdónenme, cuento con su indulgencia en este año jubilar. Quisiera recoger las respuestas a estas preguntas en 4 apartados. No he podido redactarlo, terminar la redacción, entre otras cosas, por esto que contaba don Miguel, por este último viaje, pero prometo terminarlo lo antes posible, hacérselo llegar para que si quieren puedan leerlo despacio y así yo ahora puedo pasar por alto algunas cosas para no hacerles esta conferencia o esta charla demasiado larga. Pues les decía que quisiera recoger las respuestas a todas estas preguntas en 4 apartados. Primero, ¿qué es la esperanza teologal? O cómo debemos esperar. Segundo, ¿qué debemos esperar? Tercero, ¿cuándo debemos esperarlo? Y cuarto, ¿cómo vivir la esperanza en esta hora de gracia como fuente de ánimo y ancla de salvación? Primero, ¿qué es la esperanza teologal o cómo debemos esperar? Se trata de esperar en Dios con esperanza teologal, no con cualquier confianza natural o carnal. Podemos definir la esperanza cristiana como el deseo confiado de recibir los dones divinos que Él mismo nos ha prometido, apoyados en su amor y en su poder, manifestados especialmente, claramente, definitivamente en la muerte y resurrección de su Hijo. El carácter teologal de este deseo confiado procede de la fe, en cuanto que ella nos revela qué bienes quiere concedernos Dios Padre por su Hijo en el Espíritu Santo, qué amor nos tienen las personas divinas y cómo se sirven de todo para bien de los que aman. Pero creo que en la práctica puede iluminarnos la vivencia de esta virtud lo que expone Santo Tomás de Aquino acerca de los pecados contra la esperanza. Por contraste, creo que pueden iluminarnos. Santo Tomás dice que los 2 pecados contra la esperanza son la desesperanza, en grado máximo la desesperación y en grado menor el desánimo, y la presunción, la desesperanza y la presunción. Define la primera como una falsa apreciación de Dios que lleva a pensar que niega el perdón a quien se arrepiente o que no es capaz de convertir a los pecadores por la gracia santificante. Es decir, la desesperanza consiste en no confiar en que Dios quiera o pueda realizar lo que nos ha prometido. De la segunda, la presunción, dice que parece entrañar intemperancia en el esperar y que esta intemperancia, cuando es relativa al poder y querer divinos, se ve, y dice Santo Tomás, literalmente, en el caso de quien sin penitencia quiere obtener el perdón o la gloria sin méritos. Y afirma que esta es una especie de pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo, ese que Jesucristo dice que no tendrá perdón jamás, no es una blasfemia directa, un insulto al Espíritu Santo. No es que Jesucristo diga, si me insultáis a mí lo perdono, pero como os metáis con el Espíritu Santo, eso no lo consiento. Bueno, el pecado contra el Espíritu Santo consiste en esto, en no dejarnos mover a poner las condiciones que Dios mismo ha establecido para poder recibir los dones que Él nos ha prometido. O también la presunción consiste en esperar
los dones divinos, las promesas divinas, pero apoyados en motivos humanos carnales. Por ejemplo, las propias cualidades. Es decir, yo confío en que voy a ser santo porque soy más inteligente que la media. Yo confío en que voy a dar mucho fruto apostólico porque soy muy simpático, porque tengo muchas cualidades humanas. Eso es presunción. Así pues, esperamos poco si desanimados no deseamos los bienes prometidos por Dios, o si con falsa humildad nos conformamos con menos de que su amor ha destinado para nosotros, y esperamos mal, esperamos poco con desesperanza, esperamos mal con presunción, si lo esperamos fiados en nuestras pretendidas capacidades de merecerlo o alcanzarlo, o sin querer poner las condiciones que Dios mismo ha establecido para hacernos llegar sus bienes. La clave de la esperanza teologal está entonces en la fe, ya lo he dicho. Segundo, ¿qué debemos esperar? Pues nos lo va diciendo Dios mismo a lo largo del año litúrgico, no nos lo inventamos nosotros. No tenemos a lo largo del año litúrgico y de manera sintética en el ordinario de la misa, y además nos lo dice eficazmente. Si a lo largo del año litúrgico vamos escuchando lo que Dios nos hace pedirle, vamos aprendiendo qué dones quiere concedernos. Y yo me temo, me van a permitir, estamos en confianza entre hermanos, pero me temo que no siempre escuchamos las promesas de Dios. No siempre caemos en la cuenta de lo que pedimos en las oraciones de la liturgia. Les voy a poner un ejemplo muy concreto que nos salía hace 2 días, anteayer. En la oración colecta de anteayer, no sé si se acordarán ustedes, y no hace falta que vayamos a misa todos los días, ojalá podamos, pero si no podemos, sí tenemos acceso a las oraciones de la liturgia, porque la Iglesia las pone a nuestro alcance precisamente para esto, para que caigamos en la cuenta de los dones que debemos esperar. Pues anteayer pedíamos ni más ni menos que esto, que ya lo habíamos pedido en la Cuaresma. Oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido. No sé si ustedes se han parado a pensar qué significa eso. Que hemos perdido la inocencia, creo que eso es evidente, pero que podemos recuperarla. Y debemos esperar recuperarla porque Dios mismo nos hace pedírsela. Si Dios nos hace pedírsela, es que Él quiere concedérnosla. Porque en cristiano las cosas funcionan de esta manera. No es que nosotros le pedimos a Dios en la liturgia, otra cosa será en la oración personal, pero en la liturgia tenemos la seguridad de que no es que nosotros le pedimos a Dios lo que a nosotros nos parece que debería concedernos, a ver si Él nos hace caso, sino que es justo al revés. Porque Dios quiere con toda seguridad concedernos algo, inspira a la Iglesia a que se lo pida en la liturgia. Por eso, para saber qué dones debemos esperar de Dios, pues es necesario que atendamos cada día a las oraciones que Él mismo ha suscitado a la Iglesia en su liturgia. Así es como aprendemos lo que Dios nos quiere conceder. Pero hay un don particular que a lo largo del año litúrgico nos está siendo también hecho presente en las peticiones de la Iglesia. Hay una petición, es decir, un contenido de la esperanza que se acentúa y en cierto modo podemos decir que se destaca por encima de todos los demás en un año jubilar. Y es lo que llamamos la indulgencia. Miren lo que dice la carta Spes non confundit en el número 23, que vendría a representar esto. El sacramento de la penitencia nos asegura que Dios quita nuestros pecados. Sin embargo, como sabemos por experiencia personal, el pecado deja huella, lleva consigo unas consecuencias, no solo exteriores, en cuanto a consecuencias del mal cometido, sino también interiores. En cuanto todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar, sea aquí abajo o sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Por lo tanto, en nuestra humanidad débil y atraída por el mal, permanecen los efectos residuales del pecado. Estos son removidos por la indulgencia,
pero por la indulgencia bien entendida. Porque para recibir la indulgencia no basta con el cumplimiento de unas condiciones materiales exteriores. Si vamos al santuario establecido, comulgamos, rezamos el credo, pedimos por las intenciones del Papa y nos confesamos en torno a 8 días alrededor de la fecha, recibimos la indulgencia. No es una cuestión que recibamos automáticamente cumpliendo unas condiciones exteriores. Y a eso es a lo que me querría referir un poquito después. Lo intentaré explicar cuando redacte esto un poquito más, pero recuerden que decimos, la Iglesia nos dice que los pecados tienen 2 consecuencias, que llama la Iglesia la culpa y la pena. Son 2 palabras que están tomadas inmediatamente del ámbito legal, jurídico, y al aplicarlas a la vida cristiana pues hay que entenderlas bien, porque no se puede aplicar tal cual. Pero lo único que querría, para no emplear demasiado tiempo, recordar ahora es que toda confesión válida perdona la culpa, pero no la pena. La pena solo se perdona, solo se redime, solo dejamos a la gracia de Dios eliminarlas. La pena son las consecuencias en nuestra propia vida de los pecados cometidos, en forma de inclinación más poderosa al mal, de debilidad ante el bien, de desorden interior, de dispersión de nuestros deseos, y eso por haber pecado mucho, hemos perdido la inocencia. Pues las penas de los pecados no se perdonan automáticamente en cualquier confesión, sino que son necesarias unas condiciones interiores con una cierta intensidad para permitirle al Espíritu Santo renovar nuestra vida, eliminando estos efectos residuales del pecado. Bueno, pues este texto nos pone ante la mirada de fe uno de los contenidos fundamentales de nuestra esperanza cristiana, pero hay otros. Querría distinguir lo que llamo una esperanza cristiana individual, es decir, que debemos esperar cada uno incondicionalmente. Y lo debemos esperar independientemente del ambiente, de las circunstancias, del gobierno, de las leyes civiles. Es una esperanza individual incondicional. Y llamaré después una esperanza eclesial, que nos pone también frente a otros objetos, otros contenidos que debemos esperar. Tratando de ser lo más sintético posible, ¿qué debemos esperar con esta esperanza cristiana individual incondicional? Primero, el perdón total, la renovación real de nuestra vida. Esto es lo que nos ofrece Jesucristo en el jubileo bien entendido, pero es lo que nos ofrece en cada año litúrgico, como vemos significado en la renovación de las promesas del bautismo, en la vigilia pascual, o en peticiones que vamos haciendo a lo largo de todo el año litúrgico, como esta que acabo de recordar: oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves, la quieres devolver a quienes la hemos perdido. Es posible recuperar la gracia perdida. Nosotros no podemos, pero Jesucristo puede y quiere devolvernos la gracia perdida, rechazada, culpablemente, eliminando de nuestra vida todos esos efectos que llamamos penas. Segundo, la santidad propia. Si Jesucristo dice que seamos santos como el Padre Celestial, si San Pablo nos dice que Dios Padre nos ha destinado desde antes de la creación del mundo para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor, si Jesucristo ha muerto y ha resucitado por nosotros y nos comunica el Espíritu Santo para santificarnos, debemos esperar la santidad hasta el fin de nuestros días terrenos, como quien confía en la recepción de un don prometido. Tercero, debemos esperar el crecimiento de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, aún sin verlo. Todo miembro del cuerpo místico que se deja santificar contribuye, aunque no lo vea, al crecimiento de la Iglesia, a que muchos se unan interiormente a Cristo, a que muchos reciban la gracia. Quinto, la santificación de las personas encomendadas a nuestra misión.
Jesucristo nos envía para que demos fruto y fruto abundante. Por eso, lo normal es que quiera servirse de nosotros para santificar a aquellos a quienes nos envía. Desesperar de esto, no esperarlo, dejarnos robar la esperanza por lo mal que está el ambiente, por lo fríos y duros de corazón que están los hombres a quienes Jesucristo nos envía, se parecería a la reacción de aquel estudiante de medicina que terminó la carrera y se encontró con un amigo. ¿Qué tal?, le preguntó el amigo. Fatal, respondió. ¿Por qué? Porque me han enviado a un hospital. ¿Y qué? Que allí están todos enfermos. Sobran los comentarios, ¿ven? Pero el mundo está muy mal, la gente está muy fría. Bueno, pues a eso nos han enviado, ¿ven? Y por último, la salvación de muchos, a quienes solo conoceremos en el cielo, por quienes celebramos la misa, por quienes pedimos en nuestra oración, por quienes ofrecemos nuestros sufrimientos, a quienes podemos salvar con nuestra caridad, unidos invisible, pero realmente a ellos. Piensen, por ejemplo, cómo en la misa, en la plegaria tercera, te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Si son simples palabras que decimos o que escuchamos sin unir a ellas nuestra caridad y nuestra esperanza, pues son palabras inútiles. Si pedimos con fe y con esperanza, pues serán palabras eficaces. Pero hay también una esperanza eclesial, es decir, unos objetos de esperanza que no dependen solo de la vida de cada cristiano para él y para aquellos que, por decirlo así, Dios ha hecho depender inmediatamente de él, sino que hay también otros dones del Padre que dependen de la Iglesia, de que haya un número suficiente de cristianos que vivan santamente y esperen teologalmente. Por eso lo llamo esperanza eclesial. Sirva de ejemplo el diálogo de Yahvé con Abraham respecto a la salvación de Sodoma y Gomorra. No bastaba con un justo, con su santificación y esperanza individual, sino que era preciso que hubiera un cierto número de hombres justos para salvar la ciudad. Podemos y debernos preguntarnos por qué. ¿Por qué era necesario que hubiera 10 justos al menos para salvar a Sodoma y Gomorra? Nos sirve la imagen de la salud del cuerpo físico, aplicándola análogamente a la salud del cuerpo místico. Para que un cuerpo pueda vencer una enfermedad, es necesario que tenga un suficiente número de órganos sanos y fuertes. Si no, la enfermedad avanzará imparable, aunque todavía algunos órganos y miembros queden sanos por ahora. Si no hay un número suficiente de órganos sanos, un cuerpo no tiene el poder de rehacerse, de vencer a la enfermedad. Si la Iglesia no tiene un número suficiente de cristianos santos, no puede cambiar el ambiente. Solo podemos esperar cambiar el ambiente, cristianizarlo, evangelizarlo, si hay un número suficiente de cristianos en camino serio de santidad, empezando por los pastores. La misión de cambiar la sociedad no depende de cristianos individuales, sino de la Iglesia, del conjunto de cristianos. Podemos decir que la fecundidad de la Iglesia y su poder de cambiar la sociedad es proporcional a la vida de Cristo en un número suficiente de cristianos. El siervo de Dios, Antonio Rivera, el ángel del Alcázar, muy conocido en Toledo, hermano del sacerdote José Rivera, venerable, se preguntaba, ¿seré yo el 10º justo? ¿Seré yo el 10º justo? Si no hay 10 justos, Sodoma y Gomorra no pueden salvarse. Tercero, ¿cuándo debemos esperarlo? No solo en un año jubilar extraordinario, sino, como indicaba antes, siempre, a lo largo de toda la vida, sin desfallecer, con perseverancia. Y debemos esperarlo como fruto de cada año litúrgico en su culminación en Pentecostés. Deberíamos preguntarnos qué esperamos de esta fiesta ya cercana, en realidad la más importante del año litúrgico. Preguntémonos incluso si realmente esperamos algo de esta fiesta. Si escuchamos lo que Dios Padre nos hace pedirle en ese día, y lo esperamos, que es nada menos que, así lo pedimos, que renueve en nuestros corazones los prodigios de Pentecostés, que siga realizando hoy las mismas maravillas que obró en los comienzos de la predicación evangélica.
Si no lo esperamos, no lo recibimos. Y si no sucede lo que pedimos, es por desgracia porque no lo esperamos. Como en Nazaret entonces, Jesucristo hoy no puede obrar maravillas en nosotros si nos falta esperanza. Como dice el Concilio de Trento, Dios otorga su gracia según dos condiciones. Primera, la medida del don de Dios a cada uno. Y esa, en el conjunto de nuestra vida, es la medida total, debemos esperarlo todo, pero en cada caso, en cada momento particular, pues no sabemos exactamente. No sabemos si hoy Dios nos quiere dar la santidad última, pues porque no sabemos si es el último día de nuestra vida. Si tampoco lo podemos excluir y por eso nos mantenemos abiertos, pero no podemos presumir hoy Dios me tiene que renovar y santificar totalmente. Y segunda condición, la medida de las disposiciones del sujeto, dice el Concilio de Trento. Las disposiciones son absolutamente necesarias, no por capricho divino ni por imperativo legal, sino por lo que la teología llama necesidad de medio. Ahí, en teología, nos preguntamos, por ejemplo, ¿es necesario el bautismo para la salvación? Pues sí o no, y con necesidad de medio o no. ¿Son necesarias las disposiciones para recibir la gracia? Sí. Y distinguimos necesidad de precepto, es pues algo mandado por alguien, pero que en absoluto se podría cambiar. Pues, por ejemplo, para entrar en un cine, es el ejemplo que suelo poner en clase. Para entrar en un cine hace falta una entrada. Bueno, hacen falta dos entradas. Hace falta una entrada que es un papelito, pero es necesario con necesidad de precepto. ¿Por qué? Pues porque hay días gratis, hay días del espectador y no hace falta llevar el papel. E imagino que los hijos del dueño del cine pues tampoco necesitan comprar la entrada. Es necesario, supuesto, un mandato del dueño del cine. Pero hay una segunda entrada que es absolutamente necesaria con necesidad de medio. Es decir, las cosas son así y no se podría entrar en el cine si no hay una puerta o si no hay un espacio por el que entrar. Si todas las puertas están cerradas y no hay una entrada física, no se puede entrar en el cine, porque las cosas son así. Nosotros somos de carne y hueso y en el cine hay unas paredes. Es necesario, con necesidad de medio, que haya una entrada por la que pasar. Bueno, pues las disposiciones del sujeto son necesarias para recibir los dones de Dios con necesidad de medio. Y podemos preguntarnos, pero bueno, San Pablo se convirtió en el camino de Damasco y no había ninguna disposición, no estaba dispuesto. Pues pasan dos cosas con lo que le sucedió a San Pablo. Primero, que no es lo normal. A nosotros no nos corresponde eso. O sea, nosotros no podemos decir, voy a ir esta tarde a misa, me quiero disponer, voy a buscar unos cuantos cristianos para perseguirlos, ¿no? Pues porque esa es la disposición con la que San Pablo se encontró con Jesucristo. Pues ya sabemos que nosotros, que tenemos fe, somos llamados a disponernos bien. Y segundo, y lo dice Santo Tomás de Aquino, Dios puede infundir las disposiciones repentinamente, en un momento. San Pablo, para recibir esta gracia de la justificación, también se dispuso, también fue dispuesto. Lo que pasa es que no se dispuso en un camino progresivo en el que él mismo colaboró, sino que le dispuso inmediatamente, en un momento, la gracia interior de Cristo. Lo normal es que a nosotros Jesucristo nos mueva a disponernos positivamente bien, porque si no, no podemos recibir sus dones. La gracia de un jubileo no es extraordinaria en su contenido, lo que Dios quiere concedernos, sino que es extraordinaria en lo que toca a las disposiciones. Como, por desgracia, tal vez ordinariamente no nos dejamos disponer a vivir la misa, a confesarnos, a hacer apostolado, a encontrarnos con Jesucristo y acudimos tal vez rutinaria y negligentemente a recibir los maravillosos dones divinos, Dios Padre nos concede una gracia extraordinaria, a ver si ahora, motivados por el carácter extraordinario de un jubileo, aprendemos a disponernos mejor y recibimos para después esta capacidad ya más habitual, más estable, más intensa, más viva en nuestra vida espiritual. Y cuarto y último, la esperanza en nuestra hora de gracia,
La esperanza, fuente de ánimo y ancla de salvación. Una persona desanimada es alguien a quien las energías de su alma no la mueven a actuar. Y por eso le falta confianza en superar las dificultades, le parece que no tiene fuerzas para vencer los obstáculos o que la victoria no depende de él. Un cristiano desanimado es alguien a quien el Espíritu Santo, nuevo principio vital, divino, que actúa a modo de alma de la vida sobrenatural recibida por gracia, pues el Espíritu Santo no lo puede mover a obrar con virtud, con energía cristiana. Y por eso le parece que las dificultades son tan poderosas que no le permiten avanzar o que no podrá vencerlas nunca. Pero las dificultades no deben desanimarnos. Jesucristo las pone al servicio de nuestra santificación y de nuestra colaboración heroica con Él para la salvación del mundo. Las dificultades nos sirven para bien. Jesucristo ha dicho: el que habita en vosotros es más que el que está en el mundo. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Y en el texto de la carta a los Romanos, en el que San Pablo dice que la esperanza no defrauda, y lo recordaba antes Marcos, San Pablo dice: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza. Esta es la secuencia, ven, este es el orden. Jesucristo quiere producir en nosotros un grado heroico de virtud. Quiere santificarnos. Y porque además solo esta vida heroica puede transformar el mundo. Para ello permite las dificultades interiores y exteriores, las persecuciones, la oposición del mundo y sus poderes. La palabra de Dios compara la función de la esperanza teologal en la vida espiritual a la del ancla, dice la carta a los Hebreos. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento, etc., aferrándonos a la esperanza que tenemos delante, la cual es para nosotros como ancla del alma segura y firme, que penetra más allá de la cortina, donde entró como precursor por nosotros Jesús. Bueno, el ancla, para cumplir su función, tiene que bajar a lo más profundo. En un barco es así, tiene que tocar fondo. Pues el ancla de la esperanza cristiana tiene que bajar a lo más profundo de las motivaciones cristianas. Para ello tiene que ser probada, purificada, despojada de cualquier apoyo humano o natural. Tiene que dejar de ser esperanza carnal y hacerse verdaderamente teologal. Para eso tendremos que ser probados como Abraham en el sacrificio de su hijo Isaac. Y así Abraham aprendió a esperar contra toda esperanza, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Solo esta esperanza no defrauda, la que se ha dejado llevar hasta el fondo de las motivaciones cristianas. Solo esta esperanza no defrauda, sino que abre la puerta a la gracia. Ella es el principio de la salvación, le abre la puerta, la causa, mientras que la desesperanza la impide, la dificulta. El desanimado no está animado por su alma con fuerza. El ánimo del cristiano, su nueva alma divina, es el Espíritu Santo. Y es la esperanza del cristiano la que le deja obrar maravillas, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles acerca de Bernabé y su misión. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Quisiera terminar con un texto de un estudio del sacerdocio en el Nuevo Testamento, de un autor que se llama Albert Banois, en un libro que se titula Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo, según el Nuevo Testamento. El párrafo que les voy a leer forma parte de la conclusión que ofrece sobre el sacerdocio de los cristianos según el Apocalipsis, y creo que puede iluminar nuestra vida y la vida de la Iglesia en esta época que la providencia divina nos hace vivir. Y me parece que nos puede hacer ver también cómo, aunque las circunstancias difieran según los tiempos y los lugares,
Lo sustancial de la vida cristiana es idéntico en todas las épocas y contamos siempre con la gracia amorosa y poderosa de Dios para vivirlo. Dice este autor, en medio de unas circunstancias que hacían aparecer a los cristianos como víctimas y como condenados, Juan les invita a reconocer con orgullo que son en realidad sacerdotes y reyes, es decir, que tienen una relación privilegiada con Dios y que esa relación representa un papel decisivo en la historia del mundo. Su realeza sacerdotal se presenta como el punto culminante de la obra redentora de Cristo. La plena realización de esta doble dignidad se presenta como la cima de la alegría y la santidad cristianas. Termino ya con mis palabras. Dicho de otro modo, es la confianza en nuestra condición, en lo que somos. Somos hijos de Dios, miembros de Cristo, templo de la Trinidad, partícipes de la vida divina, sacerdotes y profetas y reyes. Es la desconfianza en lo que somos la que nos deja ante el mundo débiles y derrotados de antemano. Es la esperanza teologal la que nos permite vencer a fuerzas superiores a las nuestras, pero no a las de Jesucristo, si lo dejamos vivir en nosotros por la fe, la esperanza y la caridad. Pues nada más. Muchas gracias. Don Félix, pero si tienen preguntas para hacer, aclaraciones, es el momento de levantar la mano y Marcos lleva el micrófono inalámbrico para que podamos escuchar todos la pregunta. ¿Cómo podemos conseguir más esperanza? ¿Cómo se consigue la esperanza? ¿Dónde se compra? ¿Dónde se busca? Gracias. Bueno, como la esperanza es una virtud infusa, la recibimos de Dios, pero no presuntuosamente, es decir, dejándonos mover a poner las condiciones o los cauces que Él mismo ha establecido para que la recibamos. Y los cauces principales, o el principal y único, es escuchar lo que Dios mismo nos dice, pero podemos precisarlo o orientarlo en una doble fuente. Si la esperanza es, les decía, el deseo confiado de recibir las promesas divinas, pues lo primero que tenemos que hacer es escuchar qué nos promete Dios, porque si no, la esperanza se convierte en nuestras expectativas, en vez de ser la confianza en lo que Dios nos promete. A mí me gustaría pues tal o cual cosa, yo desearía, bueno, si no es lo que desearía yo, sino lo que Dios nos promete. Y como Dios nos está manifestando sus promesas a lo largo del año litúrgico, pues la primera actividad tan sencilla y tan gustosa, además tan agradable, como es pues ir escuchando lo que Dios mismo nos hace pedirle para caer en la cuenta de lo que debemos esperar. Porque no esperar lo que Dios nos promete nos cierra a recibirlo. Pero si la esperanza es el deseo confiado de recibir las promesas divinas, porque nos fiamos del amor que Él nos tiene y de su poder de servirse de todo para nuestro bien, pues se trata también de contemplar el amor que nos tienen las personas divinas y contemplar la manifestación suprema de este amor y de este poder divinos, que es la cruz de Cristo. Es en la escucha de la palabra divina y en la contemplación del amor de Jesucristo, fundamentalmente, pues cómo se va fortaleciendo nuestra esperanza. Y luego hay como una cara negativa. Está en las hojas, pero no, bueno, he preferido no leerlo todo. También debemos atender a las causas de nuestros desánimos, porque la causa de nuestros desánimos nos revela dónde estábamos poniendo, fundamentando, apoyando nuestra pretendida confianza, que no lo era, no era esperanza teologal, puesto que nos desanimamos. Pero, por ejemplo, pues si nos desanimamos porque el ambiente está mal, perdona, es que la esperanza cristiana no se ha apoyado, jamás no se debe apoyar en que el ambiente está bien. Yo confío en que Dios va a actuar porque el ambiente está bien.
Perdón, entonces, si uno se desanima porque el ambiente está mal, porque él se ve débil, porque se ve con pocas cualidades naturales, porque pues los motivos de nuestros desánimos nos revelan en qué nos estábamos apoyando, dónde queríamos apoyar falsamente nuestra esperanza. Y cuando nos la vamos dejando purificar por Dios, de manera que nos vamos dejando despojar de todas esas falsas motivaciones para una esperanza que en realidad sería carnal, por eso les decía que la opción es entre la esperanza teologal o el desánimo carnal, pues le vamos dejando a Jesucristo avivar progresivamente nuestra esperanza. Porque no la tenemos de una vez por todas, sino que la tenemos que ir recibiendo continuamente de Cristo. Gracias, y además pido disculpas porque acabo de llegar y no la he podido escuchar entera, pero creo que lo suficiente. Justo lo que quería preguntar era en relación con la respuesta que ha dado a la pregunta, porque siendo católicos, cristianos, pues es fácil entender que viene de Dios, pero ¿qué hacemos para nosotros como cristianos dársela a los demás? Para que verdaderamente este año se note, que no sea un año más, como ha ido explicando muy bien en su ponencia. Muchas gracias. Bueno, propiamente hablando, nosotros no damos la esperanza a los demás, ya entendemos lo que queremos decir, pero sí podemos y debemos testimoniarla. O sea, primero vivirla, eso nos convierte en testigos, y en muchos momentos también podremos y deberemos, pues como recordaba don Carlos, dar razón de nuestra esperanza, es decir, por qué esperamos y por qué. Y eso forma parte también de nuestra misión como profetas por el bautismo. En primer lugar, agradecer la exposición, puesto que me ha resultado muy rica, muy ilustrativa. Sin embargo, le pediría si puede ampliar un poquito lo de la necesidad de medio, lo de la puerta del cine. Si puede encarnarlo un poquito más. Gracias. Lo que quería dar a entender es que la esperanza es necesaria para recibir los dones divinos. Dice San Juan de la Cruz, esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera, no por un capricho divino, y por lo tanto no podríamos presumir, sería presunción, que les pongo el ejemplo de Pentecostés, que les decía antes, que Pentecostés pueda dar mucho fruto si no lo esperamos. Es presuntuoso. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué Pentecostés pasa y no deja frutos? Pues porque no lo vivimos bien dispuestos, porque no esperamos que suceda aquello que Dios mismo nos está haciendo pedirle. Y por eso les preguntaba, ¿de verdad ustedes esperan que Dios renueve en Pentecostés las mismas maravillas que obró? Lógicamente, ya se entiende, no por fuera, no necesariamente por fuera. No esperamos pues lenguas de fuego y vientos huracanados y que hablemos en lenguas, no tiene por qué pasar. Pero las maravillas en el corazón, y así lo pide, no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. La Iglesia quiere disponernos a la fiesta de Pentecostés durante 50 días de Pascua, y en un sentido más remoto desde el inicio del año litúrgico. Y la gran pregunta es esa, ¿nos dejamos disponer? Porque si no nos dejamos disponer, Dios puede hacer, en el caso de algunos, por lo que hizo San Pablo, pero no es lo normal, ya no es lo normal. Lo normal es que nosotros que tenemos fe necesitemos disponernos, es decir, dejarnos disponer para poder recibir los dones de Dios. Pero piensen lo mismo en cualquier confesión. Cuando yo era joven, pues recuerdo, y ustedes, muchos de ustedes, pues lo habrán escuchado también, pues aquellos 5 pasos para confesarse bien. ¿Cómo nos preparamos a confesar? Pues haciendo 5 cosas. Pues no, nos preparamos a confesar bien, a recibir el perdón de las culpas y de las penas si nos dejamos avivar la esperanza y la contrición. En la hoja, ya lo leerán, digo que también la misa, que es el modelo principal de la vida cristiana, nos hace empezar la misa
quiere hacernos empezar la misa avivando en nosotros estas dos actitudes fundamentales, que son la humildad y la esperanza. ¿Cómo empezamos la misa? Yo confieso que he pecado mucho por mi culpa y con un acto de esperanza. Dios Padre Todopoderoso, Dios Padre Misericordioso, perdone nuestros pecados, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Igual, si el acto de contrición en la misa no es realmente un acto de humildad, sino pues una fórmula que repetimos maquinalmente, y si el acto de esperanza en la misa pues no es realmente un acto de esperanza, sino igual unas palabras a las que decimos amén rutinaria o maquinalmente, pues esa es la explicación de por qué una misa tras otra, tras otra, tras otra, durante semanas y meses y años, puede llegar a cambiar tan poquito, si es que cambia en algo, las vidas de los sacerdotes, para empezar, y de los cristianos. Porque todo depende de nuestras disposiciones, y eso no es prescindible. Por eso se trata de una necesidad de medio, quiere decir que las cosas son así, y no pueden ser de otra manera. No es una decisión divina arbitraria que se podría cambiar, como la entrada del cine. Bueno, pues si yo soy el dueño del cine, puedo dispensar de la entrada del cine, del ticket, pero por muy dueño del cine que sea, no puedo dispensar de entrar por la puerta. No le puedo decir a nadie, entra por la pared, yo te dejo. Porque las cosas son así y no pueden ser de otra manera. No podemos recibir los dones de Dios si no estamos dispuestos. Y las cosas son así. Una cuestión que sí que podríamos quizá ir comprobando es el cumplimiento de la esperanza. O sea, cómo alcanzamos o cómo recibimos aquello que deseamos. Quizá no hacemos examen tampoco de eso y estamos siempre fijándonos en lo que nos defrauda, en lo que no ha sucedido, porque esperamos equivocadamente, además, ¿no? Pero en la medida en que esperemos bien, pues tener esa capacidad a la luz de la fe de comprobar cómo es cierto, la esperanza alcanza lo que desea, ¿no? Cumple la promesa que se nos ha hecho. Eso tiene que ser esperanza teologal, claro. Y esto explica, por ejemplo, pues cómo actividades cristianas dan fruto, unas actividades cristianas dan fruto y otras no. ¿Por qué? Pues entre otras razones, no es la única, pero porque de unas esperamos y de otras no. Un año litúrgico suficientemente bien vivido debe, no digo debería, debe suponer un cambio en muchos cristianos. ¿Por qué no sucede? Y sin embargo un cursillo de cristiandad, un retiro de Maús, de Fetá, de lo que sea, sí cambia las vidas. Pues entre otras cosas por eso, porque nos hemos acostumbrado a no esperar del año litúrgico y sin embargo de esos otros momentos de gracia, pues sí esperamos. Porque es la esperanza la que abre la puerta a la acción de Dios y es la desesperanza o el desánimo la que la cierra. Las preguntas que debemos seguir haciéndonos son estas. ¿Qué esperamos para nosotros mismos, para la Iglesia, para otros muchos de este Pentecostés? ¿Qué esperamos de un año litúrgico? ¿Qué esperamos de Dios, de cada confesión? Porque si no esperamos, pues Dios no va a poder actuar. Cuando ha comentado el tema de, pongo de nombre otra vez, como dice San Pablo, las tribulaciones que nos llevan a la pérdida de la esperanza, entiendo que el perdón es una posibilidad de recuperar, la posibilidad, ¿no? La posibilidad de recuperar esa esperanza. Y hablaba usted de que en ese perdón está la culpa y está la pena. La culpa se perdona y la pena puede arrastrarse. Y ha dicho que para eso hace falta algo y con más intensidad. Ese algo ¿cuál es? El arrepentimiento, o sea, el dolor, la contrición y la esperanza. Las dos. El confesarnos sin gran arrepentimiento, bueno, con algo de arrepentimiento y con poquita esperanza, eso es una confesión válida y sirve con toda seguridad para el perdón de lo que llamamos culpa.
pero no borra, no va eliminando de nosotros esos, como dice la carta Spes non confundit, esos efectos residuales del pecado. Y ni siquiera la indulgencia, como les decía, en cuanto al cumplimiento material de unas condiciones tampoco. No es decir, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Se trata de vivirlo con arrepentimiento y con esperanza, si no, no. ¿Y se podría decir que la esperanza es como la fe, que crece o disminuye? Quiere decir que hay que estar actualizándola continuamente, ¿no? Porque si estamos esperando todo del Señor y continuamente Él nos quiere dar, deberíamos estar actualizando nuestra disposición a recibirlo todo de Él, ¿no? Sí, pero sin, no sé, como sin tensión, sin esfuerzo, pues porque basta con atender a sus palabras en la misa, por ejemplo. Si es que eso no supone ningún esfuerzo. Si Dios nos está diciendo en la misa esto, pues nos hace pedirle: Dios Padre misericordioso, o Dios Padre todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Pues la Iglesia nos dice que en la misa y en la comunión sacramental podemos recibir el perdón de los pecados veniales, de la culpa y de la pena. Bueno, pues basta que lo sepamos escuchar con paz, con gratitud, que lo revolvamos en el corazón. Esta misma oración de anteayer: oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves a quien la ha perdido. Pues si dedicamos un momentito a reflexionar, como la Virgen María, revolver en el corazón con gratitud, con gusto, es decir, que con pena, pues resulta eso, que he perdido la inocencia. Si no hubiera pecado, como decimos, pues yo confieso que he pecado mucho por mi culpa. Pues si no hubiera pecado tanto, pues sería más humilde, menos egoísta, me costaría menos la oración, sería eso pues menos orgulloso, me atraería más el amor de Jesucristo. Pero como he pecado mucho, están todas esas tendencias, unas fortalecidas, las tendencias al mal, otras debilitadas, las tendencias al bien, y nosotros no podemos deshacerlo, pero Dios sí. Y basta con revolver en el corazón la pena de haber pecado mucho y de arrastrar tantas secuelas, tantos efectos, y el gozo de decir: esto Dios me lo quiere perdonar, esto es un chollo. O sea, si es que Dios quiere devolver la inocencia a quienes la hemos perdido. Humanamente hablando, se pierde la inocencia y se perdió para siempre. Cristianamente no, se pierde, la perdemos nosotros, y Dios quiere devolvérnosla. Bueno, pues basta con ir revolviendo en el corazón todo esto, y Jesucristo va avivando pues fácilmente, gustosamente nuestra esperanza. Luego la oración ocupa un lugar esencial en nuestra vida cristiana, claro, porque el revolver en el corazón no es solo que leo, digo, qué bien, y paso a otra cosa, lo olvido. Claro, pero como comentábamos antes, la oración bien entendida, ¿en qué sentido? Pues que la oración no consiste en que yo le presento a Dios lo que yo deseo, lo que a mí me gustaría que Él me concediera, porque eso, pues ahí habrá mucho de expectativas humanas. La oración consiste en que yo escucho de Dios lo que Él me quiere conceder. Es en sentido contrario.